Vamos a empezar con este hermoso libro. Hoy celebramos el Día del Niño, así que bienvenidos todos aquellos que todavía se sientan niños. Dios es tan sabio que el tema que hoy vamos a tocar se llama Es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar. Y lo contrario a madurez, ¿qué es? Inmadurez. Y cuando vemos a los niños, pues son lindos, son agradables, pero tienen esa parte que les falta, madurar, ¿verdad? De eso habla el libro de Santiago. Es tiempo ya de madurar. Y vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer de manera alternada. Leo el versículo 1, ustedes leen el 2. Y vamos a empezar con este hermoso libro. ¿Listos? Santiago capítulo 1, versículo 1 al 11. Leo el 1, ustedes 2 y nos unimos en el 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque piedra es semejante a la otra rama que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el rey rico en su humillación, porque pasará como la columna de la hierba. Todos juntos. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bien, el título es tiempo de madurar. Cuando tú te comes una manzana verde, ¿es lo mismo cuando está madura? No, ¿verdad? Incluso cuando una naranja todavía está verde, ¿sabe de la misma manera que una madura? No, ¿verdad? Y así es la vida de las personas. Incluso el rey Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 3 decía, hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Para plantar y para cosechar, para morir y para vivir, para destruir y para construir, para llorar y para reír, para estar de luto y para alegrarse, para abrazarse y para abstenerse de abrazarse, para ganar y para perder, para guardar y para gastar, para callar y para hablar, para amar y para odiar, para estar en paz y para estar en tiempo de guerra, para la inmadurez y para madurar. Ese es el tiempo para madurar. De esto nos va a hablar Santiago. Es tiempo de madurar. Por eso dice el primer versículo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muchas cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento fueron a la iglesia, pero algunas cartas fueron particularmente para la iglesia. Esta carta Santiago la escribe particularmente para la tribu de Israel, para los creyentes. Y entonces es diferente, no es carta paulina, sino son cartas generales. Antes de empezar un viaje me gusta investigar. A veces que hemos ido a la Ciudad de México con la familia, me gusta ver qué vamos a hacer en la semana, ¿no? Pues un día vamos a ir a Kitsania, la ciudad de los niños, otro día vamos a ir a Six Flags, a los juegos, otro día vamos a ir al hipódromo, otro día vamos a ir a la granjita donde están los animalitos, otro día al Zócalo, otro día. Y entonces planeas y ves qué hacer, ¿verdad? ¿Qué puedes llegar a hacer? En el libro de Santiago también tenemos muchas cosas que podemos aprender, que podemos planear. Y el tema principal de Santiago es madurar.
Pero tenemos que entender quién es Santiago, porque en el Nuevo Testamento hay muchos Santiagos. Está Santiago el mayor y el menor. Hubieron dos discípulos de Jesús que se llamaban Santiago o Jacobo. Jacobo hijo de Alfeo y Jacobo hijo de Zebedeo. Uno que era hermano de Juan y el otro que era otro apóstol, uno mayor, otro menor. Y entonces no es ninguno de ellos porque uno murió antes de que la carta se escribiera. Y se cree que es entonces el hermano del Señor Jesucristo, porque Cristo tuvo hermanos, ¿verdad? Después de que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació Jesús, José y María llevaron una vida como pareja y tuvieron otros hijos, y vemos cuando se acercaban y que incluso sus hermanos no creían en Jesús, no creían que Cristo fuera el Mesías. Y bueno, vemos aquí a Santiago ya como un creyente. ¿Cuándo es que se convierte? Bueno, vemos en 1 Corintios 15:7 a Santiago. Después de la resurrección de Cristo se le aparece a Pedro, después a los apóstoles, después a más de 500 personas y después a Jacobo, Santiago, o este Santiago, su hermano, y a lo último como un abortivo se le aparece a Pablo. Entonces, después de la muerte y resurrección de Cristo se le aparece a Pablo y como que platican y dice, tú eres el Mesías porque te vi morir en la cruz y ahora resucitas. Y ahora vemos a Santiago como un fiel creyente de Cristo. Este Santiago es el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, y lo vemos allá en Hechos capítulo 15 cuando había un problema de la iglesia que dice, bueno, a ver, le vamos a pedir a los nuevos creyentes de la iglesia que se judaicen, que se circunciden, que lleven la Torá y que lleven todas las tradiciones. Y hay un concilio, el primer concilio, cuando llegan los apóstoles, ahí está Pablo, está Pedro, está Santiago, y Santiago presidiendo como pastor. Y no como, porque soy el hermano del Señor Jesucristo, como el influyentismo que tenemos el día de hoy aquí en el mundo, no como eso, sino porque rápidamente creció espiritualmente y tomó un lugar como un hombre espiritual, porque había escuchado a Jesús, y si alguien pudo haber aprendido, eran sus hermanos, porque lo habían escuchado toda la vida. Cuando el apóstol Pablo enviaba ofrendas, ¿se acuerdan que vemos ya en Filipenses y en muchas cartas que mandaban ofrendas de amor a la iglesia en Jerusalén? Se lo daban a Santiago, a este Santiago. Así que Santiago ocupó un lugar muy importante en la primera iglesia, la iglesia primitiva. Su testimonio era tan poderoso que los fariseos lo arrojaron de la parte superior del templo y después lo mataron a palos por la envidia y porque era un hombre espiritual. Era un hombre profundamente espiritual y obtuvo un seudónimo que le decían rodillas de camello. ¿Sí han visto las rodillas del camello? Que está el camello, como se sienta en la arena, en el sol, se le ponen lo que son las rodillas, están así llenas de costras. Y entonces él era conocido como rodillas de camello porque oraba mucho. Fue conocido por su vida espiritual. Era un hombre sumamente espiritual. Era un hombre de oración, y es una de las cosas que aquí todo el libro de Santiago nos va a pedir, capítulo 5, que oremos. Santiago, los hermanos estaban sufriendo persecución, estaban quitando de sus casas. Órale, tenías que dejar tu casa, te tenías que ir a otro país, olvídate del trabajo, y si tenías enfermos, salud, hijos, la escuela, vámonos. Si tú crees que tenías problemas, esa gente estaba siendo perseguida para que le quitaran la vida y le quitaran sus cosas. Entonces, si tú crees que hoy tienes problemas, créeme que esos hermanos aún más. Ahora, este libro es conocido como el Proverbios del Nuevo Testamento. Vemos que allá en el Antiguo Testamento está el libro de Proverbios que te da sabiduría, ¿te acuerdas? Hijos, entended sabiduría y doctrina, para que entended sus dichos y sus razones, para que podáis ser sabios y entiendas la profundidad de los proverbios. Igual, este es el Proverbios del Nuevo Testamento. Y hay más de 50 mandamientos. Y muchas de las frases conocidas: la prueba produce paciencia, Dios no puede ser tentado, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de... Todo lo bueno que hay en tu vida, ¿de dónde viene? De Dios. Tienes una pareja, es gracias a Dios. Tienes hijos, gracias a Dios. Tienes hijos, gracias a Dios. Tienes una casa, tienes trabajo, tienes salud. Todo lo bueno viene de Dios.
Y dice, cada uno sea pronto para oír y tarde para hablar. Lo encontramos aquí en este libro. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. También los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. La fe por sí misma, si no tiene obras, está. Dios espera buenas obras del creyente. Sí, no para salvación, para demostrar tu fe. Tú eres creyente, quiero ver tu vida llena de buenas obras y eso me va a decir que eres un creyente. Porque si no veo buenas obras en ti, me puede hacer que dude y puede hacer que no lo seas. ¿A quién le escribe Santiago? A las 12 tribus en la dispersión. Y a los hermanos el día de hoy. Nos escribe a creyentes para que nos animemos. ¿Sabes qué? Vas a tener pruebas en la vida, sí. Gózate en medio de las pruebas, es lo que nos está diciendo. ¿Por qué escribió la carta Santiago? La escribió con el fin de ayudarnos a comprender lo que es la madurez y cómo alcanzar la madurez. Por eso dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa. La palabra perfecto no significa que no cometes pecado o no cometes errores. Significa para que seáis maduros en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu forma de actuar, en todas tus relaciones, tu pareja, tus hijos, tus vecinos, tu trabajo. Sé maduro, crece. Porque hay gente que aunque llega a cumplir 70, 80 años y son inmaduros, hablan como niños, piensan como niños y actúan como niños y se espera más de ellos, y a veces los hijos son más maduros que los padres. La madurez espiritual se refiere al crecimiento continuo en tu relación con Dios, caracterizado por una mayor comprensión de su palabra, una transformación en tu diario vivir que refleja a Jesús. Queremos reflejar a Jesús en nuestras vidas. Es como un aprendiz de albañil. Están construyendo los baños y el albañil sabe cómo poner la losa, sabe cómo echar el piso, pero el chalán, ¿qué hace? Le dice, primero le enseña cómo batir la mezcla, porque ni la mezcla sabe batir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pásame la mezcla. Y después ya le enseñas a cómo pegar algunos blocos, ladrillos, cómo repellar, cómo armar la losa, y va aprendiendo hasta que se hace un maestro a través de los años. Eso es lo que está diciendo Santiago. Quiero que sean maduros, y eso es lo que nos va a enseñar este libro. Si bien Pedro nos enseñaba sobre el sufrimiento, aquí Santiago quiere que maduremos, que crezcamos, que dejemos de ser, como dice Pablo en 1 Corintios 13, cuando fui niño hablaba como pensaba y actuaba como niño, dejaba toda mi mesa, mi cuarto desordenado. Bueno, no sé si hoy sigan igual, pero bueno, pero ya cuando fui hombre hablé, pensé y actué como un hombre, y eso es lo que se espera del creyente, que actuemos de una manera espiritual, que seamos maduros. Ahora, en este libro Santiago también trata una lista de diferentes problemas cotidianos, como la impaciencia ante los problemas. A veces tenemos problemas y somos impacientes, ¿verdad? A veces me tocó ir al banco esta semana y estuve más de media hora y mucha gente se iba, porque la mayoría no podemos esperar, más en estos tiempos. Y la mayoría de la gente agarraba sus tickets y se iba. O llegas al seguro y ya te toca tu turno y ves que hay una gran cantidad de gente y la gente se pone impaciente. Y ya cuando te toca el turno, a veces ya llega y empieza a pelear con el doctor, pero por naturaleza somos impacientes, nos cuesta esperar. Y Dios quiere que seamos pacientes. Somos personas de doble ánimo, a veces contentos, a veces enojados. ¿De qué más habla Santiago? De fe sin obras, de un mal uso de la lengua. A veces usamos mala lengua, que a veces hay mundanalidad en la vida del creyente. A veces el creyente anda en el mundo, se va al mundial, como dicen algunos jóvenes, ¿verdad? Se fue a Qatar, se fue a Francia. Algunos somos desobedientes a la palabra de Dios, algunos sufren enfermedades por consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios. Todos estos problemas tienen una causa común, la inmadurez espiritual. ¿Tú puedes enfermarte debido a tu inmadurez? Sí, vamos a verlo en el capítulo 4. Entonces, ¿qué es la inmadurez espiritual? La inmadurez espiritual se presenta como una condición que impide el crecimiento y el desarrollo espiritual de un creyente.
A menudo se asocia con la falta de entendimiento, sabiduría y discernimiento en asuntos espirituales. ¿Qué dices tú? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Bueno, es que la voluntad de Dios, tú oras, lees su palabra y la buscas, y eso te da la madurez, saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Dios busca hombres y mujeres maduros que lleven adelante su obra, la iglesia, pero a veces solo puede hallar niños que aún no han aprendido a vivir con sus propios hermanos, y apenas si pueden y sobreviven con sus familias, y se la pasan quejando, criticando y llorando todo el tiempo. Eso es inmadurez espiritual, quejarte, criticar, condenar. En conclusión, el libro de Santiago nos enseña cómo debe vivir un cristiano, cómo debe caminar un cristiano, pacientemente, haciendo buenas obras, controlando su lengua, pacificador entre los problemas y constante en la oración, de forma general en los 5 capítulos. El tema es cómo madurar. Para poder madurar espiritualmente necesitamos 3 pasos. Primero, tenemos que nacer de nuevo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Primero, para que tú puedas madurar espiritualmente, tienes que nacer de nuevo. Si tú no tienes un nacimiento espiritual, no puedes crecer espiritualmente. Por eso Pablo le dice a los Corintios, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y entonces cuando tú reconoces delante de Dios, Señor, yo soy pecador, me arrepiento, creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y entonces empiezo a madurar. Eso es, primero, cómo maduro espiritualmente, naciendo de nuevo, y es arrepentiéndome de mi pecado y creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador. Después, la siguiente forma en cómo creces, empiezas a examinar tu vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Quién va a gobernar mi vida? Dios. Y ves la palabra de Dios como un espejo, así como ahorita venimos y veo que todos vienen bien lindos, y vienen bien arreglados y bien peinados, y antes de salir te tuviste que ver en el espejo, ¿verdad? Y ver si no la baba de la noche, ¿no? Y si no andas todo despeinado, y si andas bien fajado, y si el vestido, ¿no? Y los zapatos si no están sucios, y ya vienes. Así es la palabra de Dios, que te expones, te estás examinando constantemente con la palabra de Dios. ¿Cómo está mi carácter con mi pareja? ¿Cómo soy como padre? ¿Cómo soy como hermano de la iglesia? ¿Cómo soy como vecino? ¿Cómo es mi relación con Dios? Y la palabra de Dios tiene que estar constantemente diciéndote cómo vas. Y muchas veces, digamos, no se han visto esos perritos que a veces se alcanzan a ver en el espejo y se asustan a los gatos que se ven por primera vez en el espejo. Se les levanta el pelito porque no saben ni qué monstruo es el que está ahí del otro lado. Y así pasa cuando tú te exhibes con la palabra de Dios. Te das cuenta, cuando empecé a estudiar así de esa manera la palabra de Dios, dice, y empecé a ver cómo es el hombre, que el hombre es mentira. Y yo, no, pues yo soy bueno, me acababa de empezar la obra del Señor, yo me sentía que era un nicho de bondad y dulzura, y cuando veo cómo es el hombre mentiroso, codicioso, criticón, chismoso, peleonero, dije, no, pues soy todo eso, dije, y sí, y empecé, dije yo, porque Dios te dice quién eres, la palabra de Dios te exhibe quién eres. El tercero que te dice cómo, tercer punto para poder crecer espiritualmente, es poner en práctica, porque de nada sirve. Sí conozco la Biblia, la he leído, conozco versículos, conozco capítulos, me sé de memoria todos los libros, vengo a la iglesia el miércoles y domingo, pero no pones en práctica, no sirve de nada, ¿no? Por eso dice, sed hacedores y no solamente oidores de la palabra. Puedes venir a la iglesia el día de hoy, escuchar los 3 puntos, sé paciente, sé sabio y sé humilde, porque esos son los 3 puntos de hoy, sé paciente, sé sabio y humilde, pero no los pones en práctica. Podrías tener, digamos, sé sabio teniendo un tiempo devocional diariamente con Dios, en oración, con la lectura de su palabra, algún versículo, escuchar algún audio, alguna predicación, algún canto y platicar con Dios. Ser paciente, a veces tu pareja te quita la paciencia, o tus hijos, o el tráfico, o el trabajo. Bueno, hay cómo poner en práctica la paciencia. Ser humilde, considerando a los demás como superiores a ti mismo, porque eso es ser humilde. Los demás son superiores a mí y los trato
bien y no espero que me sirvan. No todos los que crecen maduran, ¿están de acuerdo conmigo? Porque hay una diferencia entre la edad, porque puedes llegar a los 100 años y he visto personas que tienen 100 años y se comportan como niños. Y entiendo a veces que es parte del envejecimiento y la senectud, pero no me refiero a esa degradación, me refiero a su carácter, que son necios, que son arrogantes, que son pleitistas, que son groseros y nunca maduraron. El hecho de que un creyente haya sido salvo por un periodo de 20 años no significa que haya madurado en el Señor. Hay personas que tienen un año y han madurado más rápidamente que los que tienen más años en la iglesia. Los creyentes maduros son creyentes felices y útiles, quienes ayudan a otras personas a que conozcan a Cristo y atienden a las necesidades de la iglesia local. Entonces, ¿qué propone lo que acabamos de leer, el capítulo 1 de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 11? Porque Dios es sabio, tú debes madurar. Porque Dios es sabio, tú debes madurar. Ahorita que celebramos el Día del Niño, esperamos que ustedes crezcan, se vuelvan adolescentes, después hombres y mujeres de bien. Sí, ahorita disfruten su infancia, pero que tengan cuidado en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de actuar, para que cuando crezcan sean hombres y mujeres de bien. No queremos que todo el tiempo se comporten, llegan y tengan 20 años y se sigan comportando como niños de 10 años, ¿verdad que no? Queremos que maduren. Entonces, porque Dios es sabio, tú debes madurar primero, pacientemente. Ese es el primer punto, pacientemente. Por eso dice el versículo 2, hermanos míos, y se refiere, ¿a quién se refiere? ¿A creyentes o a incrédulos? Esa carta se está dirigiendo a iglesia local, no le está diciendo al mundo. Incrédulos, tened por sumo gusto cuando os halléis en diversas pruebas. No le está diciendo eso a los incrédulos, le está diciendo a los hermanos míos, gozaos, alégrate cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa palabra, diversas pruebas, quiere decir que van a venir muchas pruebas. Van a venir enfermedades a tu vida, van a venir problemas a tu vida, van a venir necesidades, van a venir tentaciones, van a venir problemas, van a venir circunstancias. Dice diversas pruebas. Esas diversas es una palabra que dice que es como una multicolores. El ojo humano puede alcanzar a ver 10 millones de colores diferentes. Bueno, eso es lo que te está diciendo. ¿Sabes qué? Este año, hoy vas a tener problemas. Es lo que te está diciendo Santiago. Prepárate. En la semana vas a tener problemas. El resto del año vas a tener, en el trabajo vas a tener problemas. En la escuela vas a tener problemas con los compañeros, con los maestros, con tus papás, con tus hijos, con tu hermanito. En la iglesia, cuando vayas manejando, quiero que te prepares porque van a venir pruebas, van a venir pruebas. ¿Y ahora por qué? Sabiendo, o sea, ¿cuál es la razón? Porque Dios no es alguien que está en un universo y dice, voy a fastidiar el día de hoy a uno de mis hijos, no hace eso. Y sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, Dios quiere, a través de la prueba, quiera que seas tú paciente. Eso es lo que quiere desarrollar paciencia. Y acuérdate que es uno de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. Quiere que tú seas paciente, porque Dios es paciente. Dice, Dios es paciente y no ha regresado para que contarle que las demás personas se arrepienten, porque Él es paciente. Y vemos su paciencia en su pueblo. Cuántas veces les mandaba profetas, hey, dejen de pecar, hasta que ya la paciencia tenía un límite. También con nosotros. Dios te puede estar diciendo que cambies alguna práctica pecaminosa que tengas en tu vida y está siendo paciente, hasta que llegue un momento en que te jala las orejas, porque Él es paciente y manda la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y... ¿Qué es lo que Dios quiere que desarrollar a través de los problemas en tu vida? Madurez. Dios quiere que tú seas maduro, que tú seas madura, que ya dejes de comportarte como un niño, que seas un hombre y una mujer espiritual, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué es la paciencia? La paciencia es mantener la calma en situaciones difíciles y confiar que Dios tiene el control. Mantener la calma en situaciones difíciles y confiar que Dios tiene el control. ¿Cómo puedo ser paciente? Primero reconoce que tu carne, el mundo y Satanás quiere que pierdas el control y seas impaciente.
tu carne a veces se desespera, el mundo te dice, digamos, quiero algo, y entonces te regala una tarjeta, ¿verdad? Bueno, si tú tienes un trabajo, usa la tarjeta, porque sé que en la quincena puedo llegar y ¿puedo pagarla, sí o no? Sí, si tengo un trabajo, entonces puedo tener una tarjeta de crédito. Pero ¿qué pasa si no tengo un trabajo? ¿Debo usar la tarjeta de crédito? Y hay quienes usan la tarjeta, no sé para qué pedir una tarjeta de crédito si saben que soy irresponsable y ahora hay que pagarle y no tengo dinero. O sea, no, ¿verdad? Tienes que ser paciente, tienes que ser prudente. Y Satanás quiere que pierdas el control y seas impacientes y busques en ti mismo la solución a tus problemas y no en Dios. Ahora, como es uno de los frutos del Espíritu, tienes que sembrarlo, tienes que regarlo, tienes que podarlo. Así digamos, Dios dice que somos como árboles y vamos a dar frutos, pero a todo árbol llega un momento en que hay que podarlo y quitarle lo que no sirve. Igual en tu vida hay cosas que tienes que quitar, por eso Dios a veces está probando tu fe, está mandándote problemas, necesidades, que no hay trabajo, que alguien se enferma, que llega el momento de pagar las cuentas y a veces no hay dinero, porque está probando tu fe. ¿Qué tan paciente eres? ¿Qué tanto esperas en paz en Dios? Entonces, debes perseverar como un niño que crece y se vuelve un hombre. Eso es parte de la paciencia. Tienes que perseverar, andar en el camino. Hay quienes han estado aquí en la iglesia y les llega problemas en la iglesia y dicen, no, mejor me voy al mundial, porque ya no tenía tantos problemas, porque Dios está probando tu fe para ver si es de veritas. O puede ser una fe, Jesús lo enseñó con la parábola del sembrador, que dice que llega la palabra de Dios al corazón de los hombres, y a veces los afanes de la vida, los problemas de la vida hacen que se alejen. Porque si aquí tengo más problemas en la iglesia, mejor me voy al mundo, ya está, yo más en paz. Y entonces es necesario la paciencia para perseverar en el camino de Dios. Y ahora, ¿cómo debe ser esta actitud? Con una actitud de gozo. Dice que, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Debes estar contento, debes estar alegre. El que cree que la vida cristiana es un lecho de rosas está en un grave error. Jesús advirtió a sus discípulos que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a tener problemas en este mundo? Sí, mientras estemos los 70 años, 80 años que estemos aproximadamente, sí, vamos a tener problemas. Para ir de misionero a Europa, cuando tú te vas a Europa, decía el pastor Warren Wiersbe, que él fue de misionero, dice, te piden credenciales, claro, terminar el instituto, una maestría, un doctorado, eso es importante, pero lo primero que te piden es que tengas un carácter gozoso. Que cuando haya problemas, te rías de los problemas. O sea, porque hay personas que lo toman demasiado en serio todos los problemas y todo el tiempo están con una cara de limón. Pero hay que cuando hay problemas se ríen. O tienes que ver dentro de lo malo, dice, darle al mal tiempo, buena cara. Entonces, para que te manden de misionero a Europa, tienes que tener una actitud de gozo, de que a pesar de que, porque saben que allá a veces no vas a tener que comer, la gente está preparada y a veces te va a querer humillar, te va a querer correr, y no tomar las cosas personales y tomarlo con un buen sentido, de una manera agradable, sabiendo que viene de Dios. Todas las pruebas vienen de Dios. Pablo le dice a la iglesia que estaba en Listra y también a nosotros, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué son las tribulaciones? Enfermedades, necesidades, problemas, pruebas, tentaciones, frustraciones, entremos al reino de Dios. Entonces, ¿vamos a tener problemas? ¿Tienes problemas el día de hoy, tal vez en casa, en el matrimonio? Incluso dice que la mujer rencillosa es como gotera continua en el tiempo de lluvia, ¿no? Y entonces a veces uno te toca a veces tener una pareja que es rencilloso o puede ser rencilloso, y Dios quiere que aprendas a trabajar tu carácter a través de la pareja que Dios te ha dado. Las palabras diversas pruebas son diferentes pruebas. Ahora, cuando estés sufriendo, piensa en Cristo. Él soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Él sabía que en el Getsemaní venía el sufrimiento, pero él no vio el sufrimiento, sino que vio
después de la cruz, que nos daría vida eterna a través de su muerte. Entonces, tú no pienses en el sufrimiento que puedas estar enfrentando, piensa en lo que vendrá después, porque después de la prueba, Dios bendice. Cuando Dios prueba a Job y lo tiene casi un año, ¿se acuerdan que le quita la familia, sus propiedades, su salud, su pareja? Y después Dios lo recompensa un año después, aproximadamente, que le da su pareja, le da hijos, ¿no? Gemima, Kenenahuk y Cesia, y le da más sabiduría que los orientales, y Dios recompensa después de la prueba. Job dijo: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y Dios va a probar. Si el oro se refina a través del fuego y sale brillante y bonito y tiene valor, ahora imagínate el valor que Dios tiene cuando tú sales avante o victorioso en medio de las pruebas. Dios te pide ser paciente. Y a veces pasa que el carro, ya vas al trabajo y resulta que el carro no prende. ¿Te ha pasado? O vienes a la iglesia y el taxi no viene, o el camión no pasa, llegas tarde al trabajo, te regaña el jefe, tienes problemas con los compañeros, y resulta que ese día Dios quería probar tu paciencia. O a veces tus hijos te descontrolan, ¿verdad? O a veces un maestro o el jefe te descontrola, pero lo que Dios está haciendo a través de esas pruebas es desarrollar tu paciencia. Y les he dicho otras veces que alguna vez di clases de matemáticas y me consideraba una persona paciente, pero lloré, la verdad que lloré, porque dije: Señor, yo creo que voy a renunciar con estos chamaquitos. Y le digo, y me puse a orar: Señor, dame de tu paciencia, porque mi paciencia ciertamente tiene un límite, pero tu paciencia es. Por eso dice Dios que sepamos cuál es el misterio del amor de Dios, que es ancho, alto y profundo. Le digo: Señor, dame de este tipo de paciencia. Y pude estar ahí 2 años con esa paciencia, ya más tranquilo, porque dependía de la paciencia de Dios. Y te puede pasar lo mismo con tu pareja, te puede pasar lo mismo con tus hijos, con tus vecinos, con los compañeros de trabajo, con el jefe, que te impacientan, y tienes que desarrollar esa paciencia. No sé ustedes si tienen alguna alfombra en su casa. Tal vez ustedes tienen alguna alfombra, o algún familiar sabe que tiene una alfombra. Y cuando está el tapete, digamos en la casa de mi padre había muchos, o hay muchas, y el tejido se ve muy bonito, ¿verdad? Y generalmente tiene un dibujo. Pero si tú le das la vuelta a la alfombra, en la parte de atrás se ve feo. La parte de atrás es fea, porque se ven los amarres de los hilos. Si tú lo pones al revés, es una cosa fea. Así son las pruebas. Dios está creando algo bonito del otro lado de tu vida, pero las pruebas son esos amarres feos que a nadie le gustan. Pero cuando Dios le da la vuelta a tu vida y después sabes tú por qué Dios te estaba probando o por qué te estaba metiendo bajo el agua algunos minutos, era para sacar algo hermoso y algo lindo de tu vida, de tu carácter, de tu familia. Entonces, cuando te cuesta ser paciente, repite: la paciencia es mi segundo nombre, ¿no? Es algo que pudieras hacer. La paciencia es mi segundo nombre. O algunos han hecho en la televisión cuenta hasta 10. ¿Sí han visto eso? A los optimistas ya no pasan ese comercial, pero pasaba: cuenta hasta 100, cuenta hasta 1000. Así que cuando lleguen las pruebas, debemos inmediatamente dar gracias a Dios y adoptar una actitud paciente. La primera verdad nos lleva a la segunda. Porque Dios es sabio, tú debes madurar. Porque Dios es sabio, tú debes madurar. ¿Cómo? Sabiamente. Sabiamente. Y eso nos lo dice el versículo 5, 6, 7 y 8. Dice el 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, si alguno de ustedes no sabe cómo enfrentar la prueba, no sabe cómo enfrentar esta enfermedad, esta necesidad, este problema, esta circunstancia, esta frustración, pídele sabiduría. ¿A quién? Dios. Porque Dios dice que así como los cielos son tan altos que la tierra, así es su sabiduría más alta que la nuestra. Entonces podemos correr a Él: Señor, dame sabiduría. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Te la va a negar?
el cual da Dios a todos abundantemente y sin reproche. Ni siquiera te pregunta para qué la quieres, ya sabe para qué la quieres y le será dada. Y Dios dice, cuidado. Y Dios dice que qué padre es aquel que si su hijo le pide pan y carne, dice que le va a dar serpientes y piedras. ¿Alguno de nosotros hace eso con nosotros? No, ¿verdad? Y si dice Dios que si tú me pides, yo te daré, pedid y se os dará, buscar, llamar y se os abrirá. Entonces Dios siempre está como padre. Cuando tu hijo te pide comida, le das. Cuando te pide cosas, golosinas, o dame un libro, o cosas que a veces Dios es así con nosotros, nos da inmediatamente. Y sobre todo si es sabiduría para resolver nuestros problemas cotidianos. Pero tenemos que pedirlo. Pero ahora la forma en cómo debemos pedir dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante como las ondas del mar que es arrasadas por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, a veces sería bueno venir a la iglesia, sí, pero el otro domingo estoy cansado, porque así es el hombre de doble ánimo, dice que es inconstante en todos sus caminos. Y no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hoy voy a leer mi Biblia porque tengo muchas ganas de leer mi Biblia y de orar. Pero el resto de la semana, no, ese es el hombre inconstante, que a veces lo hace y a veces no lo hace. Y ser constante es, quieras o no quieras, lo haces. Oras, lees tu Biblia, vienes a la iglesia, quieras o no quieras. Amas a tu pareja y eres disciplinado, quieras o no quieras. Ahora, ¿de qué clase de sabiduría necesitamos cuando enfrentamos las pruebas? Necesitamos de la que Dios da. Tiene que ser de lo alto, ¿verdad? Sabiduría que viene de Dios. Porque hay una sabiduría del mundo. ¿Están de acuerdo? De cómo resolver los problemas, cómo resuelve los problemas de este mundo y cómo resuelve los problemas Dios. Ahora, esa sabiduría viene de parte de Dios. Y entonces podemos depender de Dios y amar a Dios porque Él es sabio. Esa sabiduría dice que no es como la que el mundo da, no es diabólica, o como los celos, sino ¿sabes qué? Tengo un problema en el matrimonio. Dios dice que perdones y sigas adelante. Pero a veces el mundo te dice, no, pues ignórate, no pasa nada. Y no es así. Entonces, la muestra de nuestra fe tiene que ser entonces probada por sabiduría. Es lo que dice aquí el versículo, que tenemos que pedir con fe. Ahora, la fe siempre va a ser probada. ¿Dios probó la fe de Abraham? ¿Sí o no? Le dio una promesa a sus 75 años, los llamó de Ur de los Caldeos, lo trajo a la tierra de Harán, de ahí lo trajo a Canaán, y a 25 años después Dios les dio el hijo que le había prometido. Sí probó. Y después que tuvo a Isaac, Dios le dijo que lo sacrificara y volvió a probar su fe. ¿En quién debía estar su fe? ¿En las cosas materiales o en Dios? Dios. ¿En su familia, en sus hijos o en Dios? Dios. Pero a veces Dios prueba nuestra fe de esta manera, pidiéndonos a cambio la familia, en el sentido de que hagamos un sacrificio por amarle a Él antes que a nuestra familia. La fe es probada. ¿La fe es buena o es mala? Es buena. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se prueba con fuego. Cuando los mineros sacan un mineral, y vamos a decir que esto es oro, dice que lo llevan para que le hagan un examen, para que le digan si esto es oro, o es hierro, o es fierro. Y entonces si dice, oye, si es oro, tienes una mina que vale millones. Pero si es probada, dice, no, es basurita. Y es lo mismo que Dios hace. Cuando prueba nuestra fe y salimos avante, la aprobación de Dios en cuanto a nuestra fe es valiosa para con Dios, ya que certifica que nuestra fe es verdadera.
Las pruebas no destruyen al creyente, lo benefician. El apóstol Pablo declara, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Y entonces las pruebas van a venir y van a desarrollar tu sabiduría. Tienes que saber que las pruebas nos ayudan a madurar, pero tienes que enfrentarle con sabiduría. Las pruebas nos hacen pacientes y sabios en medio de las dificultades. Pablo dice en Romanos que la prueba produce esperanza. Eso es lo que hace la prueba. Esperar que Dios nos va a ayudar a solucionar el problema que tú tienes. ¿Qué es lo peor que puede pasar si te quedas sin trabajo? No, pues bueno, que no haya dinero para comprar comida. ¿Qué pasa si no hay comida? Bueno, puedes ayunar y te haces un hombre más espiritual. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si pasan 40 días y mueres de inanición, te mueres y te vas con el Señor? Y aún en medio de la prueba, Dios te da esperanzas, porque hace que te acerques a Dios. Dios quiere que seamos sabios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de su palabra. Toda la escritura es inspirada y apta para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esa palabra nuevamente significa sea maduro. ¿Cómo soy sabio? Por medio de su palabra. ¿Cómo llego a madurar? Por medio, necesito su palabra. Necesito sentarme, leerla, estudiarla, memorizarla diariamente. No es algo accidentado. En 10 años soy un hombre maduro. No es así. Es por exhibirte primero, por enfrentar con gozo las pruebas, siendo paciente. Después, siendo sabio por medio de su palabra. Enteramente preparado para toda buena. Te hace madurar Dios porque van a haber problemas en la iglesia, sí. Van a haber problemas en el matrimonio, sí. ¿Cómo solucionamos los problemas familiares? Bíblicamente, y nos acercamos a la palabra, o emocionalmente. Sale mi ira, sale mi celo, sale la envidia, sale el pleito, o soy paciente, soy amoroso, soy cuidadoso, perdono, y lo hago sabiamente. ¿Cómo solucionamos los problemas económicos? A veces, yo creo que de alguna manera, cuando se trata de economía, a veces algunos nos hemos quedado sin trabajo, o a veces el dinero no rinde para todos los gastos. Y entonces Dios prueba, te dice, bueno, por eso Dios te dice, necesitas mayordomía. Cuando te ha ido muy bien, cuando a veces el pato nada, debiste de haber guardado. Entonces, algo que podemos hacer ahorita, si ya tienes trabajo, empieza la cultura del ahorro. Ahorra el 10% y no lo toques. Y cuando venga una oportunidad de comprar una casa, un terreno, una inversión, un carro, vas a tener que hacer. Pero ¿qué hacemos con todo el dinero? ¿Nos gastamos todo el dinero, verdad? ¿Hay sabiduría en ello? Nos comemos todo el dinero, nos vestimos todo el dinero, nos viajamos con todo el dinero. Se necesita sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿cómo soy sabio? Temiendo a Dios, respetando a Dios. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Me cuesta ser sabio. Piensa en los beneficios de la sabiduría. ¿Hay beneficios por ser sabio? Eclesiastés dice que así como de diferentes son las tinieblas y la luz del día, así es la necedad y la sabiduría. Hay una gran diferencia entre ser un hombre sabio, una mujer sabia, un padre sabio, un esposo sabio, un hermano sabio, entre no serlo. ¿Qué beneficios te da la sabiduría? Años de vida te van a aumentar. Sus caminos son deleitosos, son hermosos, y todas sus veredas paz. La sabiduría es árbol de vida a los que ya echan mano, y bienaventurados son los que retienen la sabiduría. Riquezas y honras hay en su mano derecha, y en su mano izquierda dice que larga vida. Que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón. La palabra de Dios, ¿dónde debe estar? En tu corazón. Tienes que tenerlas memorizadas para no pecar contra ti, para aprender a saber lo que es bueno y malo y desechar lo malo. Nos vamos a equivocar en el camino, sí, pero Dios quiere que estés en un constante crecimiento de sabiduría. Y entonces, otro beneficio de la sabiduría, hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de
Los hombres, estarás en paz con Dios y con los hombres. Por eso confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vida. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es hasta para tu vida, es de salud. Por eso honra a Jehová con tus bienes. ¿Hay en ellos sabiduría? Sí, porque nunca le vamos a ganar a Dios en el dar. Estaba leyendo el libro de, ¿quién es? Del profeta Eliseo, que dice que profetizaba por toda la nación de Israel. Y llega a la casa de una samaritana y siempre tenía una casa para él. Y le dice a su esposo, la samaritana le dice a su esposo: oye, ¿por qué no le hacemos un cuartito al profeta y que no le falte nada? Y le hacen una casa, y cada vez que él pasaba por esa ciudad, pues tenía que comer y un lugar, porque el profeta ya era que era muy humilde. Y entonces Giese le dice a Eliseo: ella no ha podido tener hijos. Y entonces Eliseo le dice: vas a tener, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y le da un hijo. Los hijos son una bendición para nosotros, los que tenemos hijos, y a veces no lo vemos así. Y entonces, por el hecho de que la samaritana cuidó de Eliseo, Dios vio en ella la necesidad y la suplió. Y cuando nosotros vemos esas necesidades en la iglesia, Dios, no creas que porque tú le ayudas a Él se va a quedar con las manos así. Él siempre va a buscar cómo devolver. No le vamos a ganar a Dios, porque Él siempre está dando, siempre está dando. Ahora, Jehová al hijo que ama castiga y reprende a todo el que toma por hijo. Esa es sabiduría. O sea, no te canses de su corrección, porque Él te está corrigiendo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la plata, que el oro, más precioso que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con la sabiduría. Entonces adquiere sabiduría, y sobre tus posesiones adquiere inteligencia, pero la que Dios te da a través de su palabra, guardando su ley, guardando su palabra, guardando el consejo, porque será vida a tu alma. Entonces podrás andar por tu camino confiadamente y sabes que no tropezarás. Y cuando te acuestes no tendrás miedo, sino que tu sueño será grato. No tendrás temor del futuro, porque sabes que Jehová está contigo. Y vas a ver la ruina de las personas a tu alrededor, y caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, y tú estarás confiado, porque tu confianza está en Dios. Tu confianza no son tus riquezas, porque las riquezas dice que vendrán y saldrán. Viene una crisis, alguien te lo roba, y si estás confiando en el dinero, y si estás confiando en tu salud, también puede volar. Pero si tu confianza está en Dios, no importa lo que estés viviendo, Él siempre estará ahí a tu lado y no te dejará. Él será tu confianza. Ahora, no intentes hacer cosas contra tu prójimo, no tengas pleito con los demás, no envidies al hombre injusto, no escojas sus caminos, porque detrás de todo lo malo hay consecuencias. Dios castiga al que hace todo lo malo. Entonces no vayas por ahí, porque sabes que Dios te va a disciplinar. En conclusión, la sabiduría sobrepasa la insensatez. No existe sustituto para una mente sabia. Satanás puede derrotar al creyente ignorante, pero no puede vencer al creyente que conoce su Biblia, es sabio y es paciente. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad: porque Dios es sabio, tú debes madurar. Porque Dios es sabio, tú debes madurar. ¿Cómo? Con fe. Dios espera que tengamos fe, por eso lo dice el versículo 9, 10 y 11. Y dice: el hermano que es pobre, dice que gloríese en su exaltación, saber que él es pobre, pero Dios es quien suple todas sus necesidades. ¿El pobre en quién está confiado? En Dios. Pero ahí dice que el rico no confía en sus riquezas, sino en quién? También en Dios. Porque Dios es el que ayuda tanto al rico como al pobre a enfrentar cualquier problema de la vida. No el rico debe confiar en su riqueza. Y entonces, pues dice, porque entonces el hombre dice que es como la flor de la hierba, que crece, se ve bonita. Allá la hermana Lucha tiene unas flores muy blancas, muy bonitas, crece,
pero después viene el sol abrasador, vienen las pruebas, viene la vida y se secan. ¿Qué hacen? Se secan y mueren. Tú y yo vamos y toda esa hermosa apariencia se marchita. Y no debemos confiar, tus confianzas no debe estar en tu dinero, en tu trabajo. Mañana voy a ir a trabajar y en la quincena está dinero. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no es ella, nuestra confianza es Dios. No es tu trabajo, no es que tú terminaste una carrera o sabes un oficio, porque Dios te puede quitar la salud y estar poniendo mal tu confianza. Y entonces necesitamos fe para vivir esta vida. Dios cambia la fe de una persona antes que la llame a su servicio. Lo hizo con José. Antes de que llegase a ser José el gobernador de Egipto, Dios lo probó 14 años, 7 años con Potifar, con abundancia, y 7 años en la cárcel, en escasez. Y de ahí vinieron, ¿se acuerdan? 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. ¿Y qué es lo que nos está diciendo también, enseñando ahí? Que vivamos con fe esta vida, que a veces va a haber dinero y a veces no, pero entonces tienes que ahorrar, pues, porque le dio esa sabiduría. Dios le dijo a José en el sueño que le revela a Faraón que guarde una quinta parte de lo que produzca durante los 7 años de abundancia. ¿Y cuál es la regla de mayordomía ahí? Que debemos guardar el 20% de lo que gana, de lo que se ingresa. Deberías estar, eso es lo ideal, es un ideal, y deberías vivir con el 80%. Y bueno, y quita tu diezmo de ahí, deberías vivir con el 70%. Eso es finanzas sanas. Pero ¿qué hacemos cuando hay? Viva la flor, ¿verdad? La plaza, el HIV, y vamos a Monterrey, y ahorrar, no, porque seguro que viene la quincena, pero van a haber meses o días que no van a haber esas quincenas, y tienes que aprender a ahorrar. Así es como Dios prueba nuestras vidas en diversas pruebas. ¿Será que probó a José? Tuvo sabiduría José, pero ahora él también tuvo fe para enfrentarlo. Fue paciente en las pruebas porque lo vendieron sus hermanos y estuvo como esclavo. Fue sabio al gobernar Egipto y al final llevó una vida de fe, porque al final le dijo a sus hijos, le dijo: cuando regresen a la tierra prometida, lleven mis huesos. Ahora, ¿será que Dios probó a Moisés? Sí, ¿verdad? Primero se preparó 40 años en Egipto, en la mejor universidad que había ahí. De ahí se lo llevó al desierto otros 40 años, lo entrenó durante 80 años, para después dar un ministerio de 40 años. Y así que todas las pruebas que él tuvo a través de su vida fueron para servir a Dios. Las pruebas que hoy tú tienes, debemos enfrentarlo con sabiduría y con fe, saber que Dios te está preparando para algo más. A Cristo le llevó 3 años preparar a sus discípulos para después mandarlos al mundo y que ellos fueran las bases para poder establecer la iglesia. El mejor guerrero de David, Benaía, se sabe poco de este hombre. Él tuvo 300 valientes porque siguieron el ejemplo de David. Fue un hombre de fe, venía de un pueblo pequeño y hubieron muchos valientes, pero había un león que andaba matando a las personas y andaba quitándole la vida a las ovejas, y sabía que estaba ya en una cueva, y él solo fue y enfrentó cuando era invierno y dijo: oh, un león, y vio en un peligro una oportunidad, pero era un hombre de fe. Este Benaía agarró y enfrentó a un Egipto que estaba amenazando a Israel, y fue con un palo, le quitó la lanza y mató al egipcio. Hablo de ese tipo de valor, porque para vivir esta vida se necesita valor. Dios va a probar tu fe todos los días, de diferentes formas. Entonces se necesita valor, y ese valor viene a través de la fe, de qué tanto conoces a Dios. Él fue capitán de la guardia personal del rey David. Se sabe muy poco de él, pero fue capitán de la guardia porque fue considerado el mejor de los 300 valientes. Dice, nadie igualó a Benaía. Y después, cuando Salomón llegó al trono, fue el comandante de todo el ejército de Salomón. Entonces no fue cualquier persona. Sabemos poco de este tipo de personajes bíblicos, pero son
personas que actuaban por fe, que amaban a Dios y servían a Dios con fe. Y tuvieron pruebas, sí. Tal vez nosotros nunca enfrentemos a un gigante, tal vez nunca enfrentemos a un león, pero sí vamos a estar enfrentando constantemente la ira, los celos, la amargura, la falta de dinero tal vez con la pareja, algún problema con la pareja, con los hijos. Entonces debemos depositar nuestra confianza en Dios. Necesitamos sabiduría para no desperdiciar las oportunidades que Dios nos da para madurar. Cada problema que haya en tu vida, velo como una oportunidad que Dios te está dando para madurar, para crecer. Y entonces encontramos, cuando hablamos de la fe, la escalera de la fe, allá en 2 de Pedro capítulo 1. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es como las escaleras, no sé cuántas hay, creo que son 14 las que conté aquí, para poder subir al piso de arriba. Se necesita cada una de ellas. A la fe también necesitan estas cosas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas 8 cosas, tiene la vista muy corta, es ciego espiritualmente, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La fe tiene escalones para llegar a amar. Durante años he entendido, Dios, casi 30 años de conocer al Señor. Algunas personas, he conocido a miles de personas que dicen creer en el Señor, pero no lo obedecen. Fe es obedecer. Los demonios creen y tiemblan, ¿mas obedecen a Dios? No. Y entonces fe es obedecer a Dios. Dios espera. Tú tienes fe, obedeces a Dios. Asistes a los cultos, procuras tener armonía y paz en tu matrimonio, tener a Dios en tu vida. Eso es obedecer a Dios. No es de dientes para afuera. Yo creo, yo he creído. Obedece entonces. Dios está esperando a que obedezcas. Y cuando se trata de obediencia, lo podemos ver desde Génesis, que Adán y Eva desobedecieron. Pero podemos ver a Enoc, que obedeció y caminó con Dios. Podemos ver a Noé, que con temor preparó el arca y se sujetó a Dios. Y podemos ver a Abraham, que obedece. Podemos ver a José, que obedece, a Moisés, que obedece, y reyes que obedecen y que desobedecen. ¿De qué clase de hijo quieres ser? Y si desobedeces, sabes que Dios te va a disciplinar, te va a jalar de los pelos. Ahora entonces, vemos que la fe, el siguiente escalón entonces es virtud. ¿Qué es la virtud? Virtud es hacer lo bueno. Sabes qué es bueno y qué es malo, y dejas de hacer lo malo y empiezas a hacer lo bueno. ¿Será bueno leer la Biblia? Y empiezas a hacer lo bueno. ¿Será bueno orar y llevar todos nuestros problemas a Dios? ¿Será bueno asistir a la iglesia? Y entonces empiezas a hacer lo bueno. ¿Será bueno perdonar? ¿Será bueno ser manso? Y empiezas a quitar lo malo. Y de ahí dice el tercer escalón. A la virtud le añades conocimiento en la escalera de la fe. Tienes que adquirir conocimiento. Como dice Salomón, dice, adquiere el conocimiento, compra el conocimiento, tiene un precio el conocimiento. Es algo que tienes que dedicar tiempo, tienes que procurar saber cómo piensa Dios, qué le gusta, qué no le gusta a Dios, qué es lo bueno, qué es lo incorrecto. Y entonces empiezas a hacer lo bueno. Y ese conocimiento viene a través de los años. Dominio propio, la siguiente escalón de la fe es dominio propio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces ya sé que es bueno y malo, y entonces va a llegar un momento en que la carne, el mundo y Satanás va a querer tentarte, y tú ya sabes que tienes que controlarte. Tienes que controlarte. Y Adán y Eva, ¿será que se controlaron Adán y Eva ya con el fruto? ¿Verdad que no? ¿Será que David se controló allá con Betsabé? Nos puede pasar lo mismo. ¿Será que Sansón se controló allá con Dalila? ¿Verdad que no? Y quedó pelón y quedó ciego. ¿Van a haber consecuencias por el pecado? Sí.
Dios nos puede rapar y dejarnos ciegos. El pecado tiene consecuencias físicas, por supuesto. Entonces tengamos cuidado de tener ese dominio propio. Cada uno de nosotros batalla con diferentes cosas, con diferentes pecados. Ya hemos visto eso en la autoconfrontación. Ve cuáles son los pecados que dominan tu vida y trabaja en ellos. Y de ahí al dominio propio añado un escalón que es la paciencia, que es lo que acabamos de ver, que es soportar felizmente los sufrimientos de la vida. ¿Cómo enfrentas la vida? Ya he hablado de eso en uno de los puntos, ¿no? Siendo pacientes como Dios y desarrollando y cuidando la paciencia. A la paciencia le añado piedad. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Es un ejercicio. Hay personas que no conocen, porque en eso te tienes que ocupar. Pablo decía, hay personas que no conocen el Evangelio, que no conocen que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Y dice, ejercítate. No solamente vayas al gimnasio, o sal a caminar al parque, o súbete a la bicicleta, sino ejercítate en la piedad. Que otras personas sepan lo que tú sabes. Que Cristo los amó y dio su vida en la cruz por sus pecados. Ejercítate, practica la piedad. Y de ahí viene el 7, que es el afecto fraternal. A la piedad le meto afecto fraternal, cuidando de los hermanos. Y hay muchos versículos en los salmos, hay 40 salmos que hablan de lo delicioso y lo hermoso que es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición. O sea, el hecho que estemos juntos dice que nos va a dar bendiciones y vida eterna. También David dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bienaventurados los que habitan perpetuamente en tu casa, te alabarán, ¿no? Que es el Salmos 84. Mi corazón y mi carne aman al Dios vivo. Dice, aún las golondrinas hallan casa, y dichosos son los que están en la casa de Dios. Los que habitan perpetuamente en tu casa, te alabarán, Rey mío y Dios mío. También David dice, porque mejor es estar un día en tu casa que 1000. ¿Por qué lo decía David? Porque aquí hay vida eterna, porque tú lo que vienes a escuchar aquí es para eternidad. Y en el mundo puedes vivir miles de años, y es miles de días, y es temporal. Y entonces al afecto fraternal, al amor que nos tenemos entre hermanos, le añadimos amor. Esa es la escalera de la fe. No es solamente tengo fe y no se espera nada de mí, no. Se esperan estos escalones que puedas desarrollar, que es el amor. Y bueno, y todo el libro de Efesios, cuando tú estudias el libro de Efesios que habla sobre la iglesia, dice, al final dice Pablo, y todo esto lo digo para que cimentamos en amor, entendamos como iglesia todo el amor de Dios, su anchura, su altura y su profundidad. De eso se trata la fe, poder entender el amor de Dios que es inescrutable, que es inentendible. Entonces añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y esto es como lo que les platicaba en la escuela dominical cuando destetas a un bebé, ¿verdad? El madurar es así. Ahorita a Miguelito ya le quitaron tal vez el pecho, al ratito le quitas la mamila y ya le das un vaso, y ya se empieza a cambiar solo, y ya empieza a ir al baño solo, y ya tiene un cuarto solo, y de ahí lo llevas y lo traes a la escuela, y llega un momento en que él va y solito va y viene a la escuela, hasta que tiene un trabajo, tiene una familia, y Dios quiere que lleguemos a madurar, que dejemos de ser como niños en la fe. Por eso se les di al beber leche y no vianda, porque sois carnales. Dios quiere que seamos espirituales y que cada uno de nosotros seamos pacientes, sabios, y que tengamos nuestra fe en Dios, pero conocemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, debemos imitar a aquellos hombres de fe que actuaron en consecuencia a su fe. Vemos a los jueces, cuando Dios le dijo a Gedeón que fuera y hablar al pueblo y batallar, y al final luchó 300 contra 135,000 madianitas. Eso es fe. Cuando le dijo a David que fuera y venciera a Goliat, eso es fe. Cuando le dijo a los profetas que fueran y anunciaran su palabra, a pesar de que algunos de ellos les quitaron la vida, eso es fe. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti hoy? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas por su obra? Dios te está pidiendo algo. Tal vez venir a la iglesia, tal vez tener devocionales en casa,
Tal vez confiar en medio de una enfermedad, de un problema, de una necesidad. Saber que Él sigue reinando y teniendo el control en sus vidas. Me cuesta dar a conocer mi fe. Acuérdate que la iglesia es el nuevo agente, la nueva persona que Dios ha designado para que compartamos la fe con este mundo. Resumiendo, porque Dios es sabio, tú debes ser maduro. ¿Cómo? Primero, porque Dios es sabio, tú debes madurar. Segundo, ¿cómo se dice? Sabiamente. Porque Dios es sabio, tú debes madurar. ¿Cómo? Con fe. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar y terminar en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de haber escuchado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a madurar, a dejar de ser ya niños espirituales que somos llevados como en el mar a cualquier lado, sin tener principios, sin tener convicciones. ¿A dónde voy? A donde me llevan. Que podamos ir con fe, pacientemente, a pesar de los huracanes, a pesar de la lluvia, a pesar de las olas, Señor, a los problemas, necesidades, pruebas que puedan venir a la vida. Que lo hagamos con sabiduría, Señor, conduciendo nuestra vida a través de tu palabra, en nuestros matrimonios, en la crianza de los hijos, los nietos, en la economía, en los problemas, en la iglesia, Señor, en el compartir, Señor. Que podamos con fe, Señor, poder crecer en esta escalera de la fe, añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, Señor. Que podamos amar como amas tú, Señor, de manera sacrificial todo lo que nos has dado, y que podamos amar lo que tú amas y odiar lo que tú aborreces, que es el pecado. Bendice nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a poner en práctica, a ser hacedores de la palabra. Que en esta semana podamos ser pacientes en los problemas, que en esta semana podamos hacerlo de manera sabia, Señor, ayudándonos de tu palabra y de la oración, y que podamos hacerlo con fe, que podamos saber que no estamos solos, que nuestra fe y confianza está en ti, no en nuestras riquezas, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, sino en ti. En Cristo te pedimos todo esto. Amén.